Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Ya culmina el primer año legislativo. En el próximo junio se va a estar escogiendo una nueva junta directiva en julio y vamos a ver cuál va a ser el protagonismo de los diferentes partidos políticos. Y de igual manera, la evaluación de este primer año legislativo, no solamente en cuanto a las leyes aprobadas o lo que se pudo haber hecho en relación al beneficio de las comunidades de cada uno de los circuitos, sino también en materia de leyes a nivel de impacto nacional. Por ejemplo, la ley de la aprobación de la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social, que ahora están pidiendo algunos grupos sociales su derogación. Vamos a hablar con Eduardo Gaitán, él es diputado de San Miguelito, nos acompaña hoy de la bancada Vamos, a quien le agradezco mucho. Gracias, diputado. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación, Adelita. Al y contrario. saludos atentos también para todos los televidentes. Al contrario, yo sé que usted es una persona que se ha dedicado mucho a un tema de la limpieza y vamos a hablar de eso más adelante, por eso fue lo que lo llevó también a la curul, ¿no? Totalmente, con mucha humildad junto a mi madre, limpiando. Junto a su madre, me acuerdo, si no, no puedo olvidar a su madre. Pero si yo le daría la oportunidad de hacer una evaluación de este primer año de ejercicio legislativo, ¿cuál sería su evaluación? ¿Cuál sería su respuesta? En cuanto al recuento, a las expectativas que yo tenía, yo pienso que la Asamblea se ha demorado mucho en la aprobación de los proyectos, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser, quizás los trámites serían muchísimo más expeditos, rápidos. Por ejemplo, hay leyes que he presentado desde el año pasado que todavía no han llegado a un primero. Apenas tengo una ahí que va llegando al segundo debate. Entonces, digamos que en eso, en cuanto a mi expectativa de llegar, producir, hacer leyes, sí siento que ha sido muy demorado cada uno de los trámites. ¿Y por qué? ¿Ese es un tema político? ¿Es un tema de conveniencias? ¿Qué pasa? Yo creo que muchas veces es un tema de voluntad. Yo creo que es un tema de voluntad, tal vez de política, pero yo diría que al final estamos llamados a hacer un trabajo, a comisionar, a estar presente durante las sesiones de primero, segundo, tercer debate. Y yo creo que entendiendo que necesitamos también en las comisiones la presencia de ciertas instituciones que muchas veces, Adelita, pasa que en primer debate no asisten, digamos, para dar su punto de vista o su opinión. Le llaman como esa exposición de razones por las que piensan o de motivos por las que una ley es conveniente o no. Entonces, muchas veces vemos que en las comisiones, en primer debate, no va la institución. Entonces quedamos con un proyecto que se aprueba a segundo debate, llega a segundo debate, tampoco van, y entonces en tercer debate a veces, pero ya es muy tarde. En realidad, Eduardo, hay tantas leyes en el país. Total. Que si cumplieran todas tendríamos una potencia. Por supuesto. Yo pienso que deberíamos de hacer tal vez como una limpieza de lo que hay, de lo que es funcional en estos días y de lo que no. ¿Por qué en vez de producir y producir no vemos un trabajo de los diputados en revisar qué leyes son funcionales? Mira que, de hecho, una de las principales cosas que a mí me llevó a la Asamblea, como bien lo dijiste, fue la limpieza, fue el tema de los manejos de residuos. Y cuando llegamos, yo dije, oye, ¿qué podemos hacer en materia de residuos? Nos dimos cuenta, trabajando junto a mi equipo, que ya existía una ley muy buena de manejo de residuos que fue aprobada en 2021 y que es la ley 276 de manejo de residuos. Y no se puede, Desde el 2021, Adelita, la ley contempla separación en la fuente, cosas como el reciclaje. Incluso contempla que a tu casa venga un camión a recogerte la basura orgánica y otro venga a recogerte la basura inorgánica, es decir, los plásticos, botellas, papeles. Todo está muy bonito planteado en la ley. Hablan maravillas. Lo que pasa es que para poderla implementar necesitas el camioncito. No se ha reglamentado. Y no hay dinero para el camioncito. También tiene que ser uno más chiquito, uno más grande para no... Es la logística. Llenar toda la ciudad de camiones de basura en la noche. Y la reglamentación viene del Ejecutivo. Entonces es también como que sentarse, digamos, en el Consejo de Gabinete y decir, oye, ¿cómo vamos a lograr lo que acabas de decir?
hay calles donde no entra un camión tan grande, hay veredas, por ejemplo en San Miguelito, donde ni siquiera entra un camión chico, entra Claro, alguien con una carretilla. Entonces todos esos aspectos hay que valorarlos, pero 100% yo pienso que es voluntad, Adelita. Al final es como esas ganas, y cuando yo te hablo de voluntad, yo pienso en mí mismo y digo, oye, las mismas ganas con las que yo entré a la asamblea, es esa misma pasión que todavía yo siento de querer ayudar a mi distrito, de querer ayudar a las personas O sea, que viven en San Miguelito. No está decepcionado. Yo no voy a dejar que la decepción, que las cosas o las malas prácticas de otros compañeros al final se me peguen o que, ¿sabes? Como que apaguen esa misión que yo vine a cumplir. Bueno, vamos a ver. Tenemos ahorita una situación un poco delicada en materia de paros y de marchas. ¿Usted qué propone para mejorar esta situación? Es decir, desde la Asamblea, siendo este el órgano en donde se escuchó a todas las voces, se incluyeron algunas cosas de este, del otro, tal vez hicieron como un ejercicio de que vinieran algunos grupos a sustentar sus proyectos. ¿Qué opina? ¿Qué haría usted para mejorar la situación en las calles como diputado? Yo me iría nuevamente, digamos, a lo que me trajo aquí, y lo que me trajo aquí fue escuchar el sentir de las personas, y con esto quiero decir a todos los panameños, tanto al panameño de a pie, como al clase media, como al empresario, como al que tiene una carretilla de hot dog, como al que vende raspado. O sea, al final yo creo que las cosas las podemos resolver mediante diálogo y no mediante, mira, todo lo que son protestas violentas. Pero en la asamblea no hubo un dar. diálogo, es lo que yo me pregunto. Claro, y debería ampliarse, o sea, deberíamos seguir teniendo diálogos. Debe ser algo permanente. Yo creo que ahorita es muy importante que las protestas no se ejerzan de manera violenta. Y claro, porque eso desnaturaliza, ¿no? Totalmente. Y en cuanto a las protestas convocadas por Sal de las Redes, en este caso, donde tocan temas importantes como el rechazo al memorando de entendimiento, el tema también de la ley de amnistía, esos temas yo creo que, a ver, te hacen sentir a ti como panameño que hay panameños que tal vez valgan más. Y ahí es donde yo recuerdo mucho un libro que leí en la secundaria que se llama La rebelión de la granja, de George Orwell. Y recuerdo que hay un pasaje de ese libro donde mencionan que los animales se pusieron de acuerdo, digamos, para echar al granjero, pero esos mismos animales hicieron un reglamento y la primera regla era que todos los animales valen por igual. Es decir, que todas las personas tenemos el mismo derecho, las mismas responsabilidades también, pero después fue modificado y dijo, algunos animales son más iguales que otros. Eso lo dice textualmente el libro. ¿Y a mí qué me quiere decir? Que cuando al final esa misión o esa visión de país donde todos podamos encajar se distorsiona. Hay personas que creen que están por encima de las demás. Tal vez hay quienes pelean por un interés y otros pelean por otro interés. Por eso es que nunca nos podemos poner de acuerdo. Y esto pasa en todos los temas, no en el tema de la caja o la mina. Eso ha sido algo muy, como quien dice, muy constante en nuestra naturaleza. En vez de ponernos de acuerdo, es que sí, la gente sale a luchar por algo, pero muchas veces es por un interés. ¿Tú crees que sería posible llegar a un punto medio, Adelita, con digamos, tu experiencia? Por supuesto que debería de ser posible llegar a un punto medio. Lo que a mí me extraña es que, habiendo tenido un tiempo de escucha en la Asamblea, ahora tenga esta situación de, bueno, muchos grupos siempre pidieron derogar la ley, nunca estuvieron de acuerdo en realidad. Y ahora creo que se suman esas últimas razones, ¿no? Yo creo que quizás la gota que terminó de derramar el vaso fue el tema del memorando, el tema también de... Hay algunos comunicados del presidente con colegas tuyos también que yo he visto como que él se refiere a veces de manera muy prepotente. Entonces, esas cosas como panameño no te caen bien, como que, oye, pero al final
Tal vez Todos la somos- forma, dice Tal vez la usted. forma, tal vez la forma. Voy a hacer la pausa, Eduardo, un momentito, vamos a regresar con más para poder hablar de otros temas también, no se vayan. Podemos ver En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. A ver, ¿cuál puede ser entonces el rol de la Asamblea en medio de todo de esta convulsión, por así decirlo, de las manifestaciones que hay en la calle? ¿Cuál crees que podría ser el rol de la Asamblea para aliviar esto? Yo pienso que la Asamblea debe estar llamada, si el presidente no lo está haciendo, a unificar más que a dividir. Y ¿Pero qué? ¿Hacer un nuevo diálogo? ¿Qué? Porque ¿Por yo qué me no? De pregunto pronto- en qué quedaría si se deroga la ley, que como están pidiendo, que se acaba de modificar la Caja de Seguro Social, regresaríamos a una ley que tampoco sirve. Entonces, ¿tendríamos que volver a hacer todo el ejercicio? ¿Cómo Mi sería el valoración procedimiento? personal, digamos, sería que, ok, en primer debate yo no estuve presente en la comisión, pero en segundo y tercer debate, viendo todas las aristas del anteproyecto de ley y todo lo que pudimos estudiarlo, al final llevó a que yo votara en contra en segundo y tercer debate, porque sí me parece que hay ciertas discordancias con la realidad económica de por lo menos el 70% de los panameños que gana por debajo de los $800. Es ese el tema de el rendimiento después de esas pensiones cuando lleguen a la vejez. No nos parecía acorde a la realidad socioeconómica y en segundo y tercer debate es por eso que ejercimos nuestro voto en contra. ¿Y la idea de diferir el aumento de edad de jubilación en una nueva revisión más adelante, en 4 o 5 años? Importante, habría que ver cómo están las arcas del Estado, habría que ver si se ha podido sanear el tema del seguro, donde hay tantas personas laborando en el seguro que te preguntas, pero ¿cómo el servicio de una caja del Seguro Social en los hospitales públicos no es perfecto? Bueno, es que ahí hay que hacer otro tipo de ajustes. Hay que Tal hacer vez una limpieza que es también en la ahí. atención médica, ¿no? Que es algo de lo más importante, Claro. el paciente como sujeto. El nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá acaba de llegar, presentó credenciales y ya está instalado. ¿Qué mensaje le daría usted a él? Yo creo que como panameño me gustaría que estuviera abierto a conocer nuestra realidad, a conocer la realidad del país, del panameño de a pie, y que empatice con todas nuestras causas, con todas nuestras luchas. ¿Sabes qué sería importante, Adelita? Enseñarle nuestra historia, enseñarle por qué es valioso Panamá, por qué es valioso este crisol de razas del cual ahora él es representante pues de los Estados Unidos. Yo me iría por ahí. ¿Por qué eso puede ser un disuasivo para las pretensiones de Trump, por ejemplo? Bueno, en ese caso yo te diría que es importante que él conozca muy bien el país, el cual él está visitando, en este caso donde ha sido asignado, pero también desde otro punto de vista, digamos, muchísimo más serio, y si ya hablamos de las pretensiones de Donald Trump, ahí tendríamos que poner firmemente una pared y decir cómo es posible que ahora el presidente Trump nos está diciendo que tenemos que dejar pasar gratis inclusive a los barcos comerciales. Eso es una locura, porque al final los Estados Unidos es el cliente del cual más percibe ganancias el Canal de Panamá. Entonces me gustaría saber el recuento de tanto el ministro del canal como el administrador de cuánto nos costaría como país dejar pasar también a los buques comerciales gratuitamente. Es una locura. Ahí ya entraríamos en otro tipo de debate, porque entonces, ¿qué pasa si otro país también nos exige el mismo trato? El trato. Exactamente. Entonces el tratado de va a ser neutralidad, pro mundo y beneficio. ¿qué sería? ¿Qué puntos del memorando de entendimiento que se firmó con Estados Unidos usted no está de acuerdo y cuáles sí está de acuerdo? El tema de las bases. El tema de las bases de los y centros donde de dice entrenamiento. Sí, y también sabes que es importante. ¿Pero qué de eso exactamente? ¿Qué exactamente es lo que no está de acuerdo ahí? Al final lo que se siente como un retroceso, ¿sabes? Se siente como un retroceso a la lucha histórica. Y yo creo que eso es
Ese es quizás el sentimiento más profundo. Y también el desconocer, sabes que en el memorando te dicen que van a hacer un acuerdo para pagarnos como en especies, como en un tema de protección. Es muy importante saber si ese desembolso es retornable o no, porque hay cooperación internacional que tú sí tienes que volver a pagar y hay otra que es gratuita. Entonces, habría que ver en qué conceptos o bajo qué conceptos está eso regulado. Sí. Bueno, lo que yo entendí es que no es No es en calidad de reembolsable. préstamo, no lo vi No así. es en calidad de préstamo. No lo entendí así, yo no sé, tal vez no. ¿Y con qué sí está de acuerdo el memorando? Si es que hay algo, ¿no? Pregunto. A mí me parece que, primero que nada, esto debe ser algo que debió plantearse con muchísimo más tiempo, con una conversación amplia. No algo como, ¿sabes? En una semana. ¿Conversación entre países o entre quiénes? Y totalmente transparente, entre países, por supuesto. O sea, yo recuerdo que estábamos una semana en la asamblea discutiendo proyectos de ley y de la nada en el fin de semana como que sucedió el tema de la firma por la del visita del memorando. secretario de Defensa. Y la siguiente semana ya teníamos un memorando y yo digo, pero ¿por qué? Bueno, ¿por el qué la tema premura? no era nuevo el tema. Venía discutiéndose desde el 20 de enero que subió Trump al poder. Por cuando él sorprendió a todo el mundo diciendo que iba a retomar el canal. Entonces no era un tema tan nuevo tampoco. Era lógico entender que ya había conversaciones avanzadas, especialmente por las visitas de altos mandos que habían venido al país. Y debimos prepararnos desde el primer momento que vimos esas pretensiones y de una vez empezar a entablar una estrategia diplomática. Porque lo primero que debemos entender es que Panamá debe buscar aliados en esta batalla. Solitos no podemos hacer esta lucha. Entonces, ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, el martes, que hubo, el día martes, perdona, el embajador, el canciller dijo que él estaba haciendo una lucha silenciosa. Bueno, hay que ver que no puede revelar. Tanto, sí, así es. No puede revelar por asuntos estratégicos, según entendí que dijo. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más. No se vaya, por favor. Aquí quédese en Contexto. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar con nosotros. Diputado, ¿usted teme que el movimiento de ahora sea similar al de noviembre 23? Por supuesto que sí. Y yo creo que magnitud, a raíz de eso es que el presidente ha reconocido públicamente y ha citado al grupo de sal de las redes a presidencia. No es algo mínimo. El tema de la mina, ¿qué consideraciones tiene usted con respecto a lo que ha advertido o lo que ha dicho el presidente en cuanto a la figura jurídica que emplearía? Lo primero es que debemos ya considerar que hay 25 artículos que fueron declarados como inconstitucionales. Entonces, pero del contrato. Sí, entonces habría que ver si mandamos un mensaje equivocado, porque al final entonces le restaríamos poder a la Corte Suprema y, bueno, me parece que... El contrato se anuló por la Corte, eso no tiene discusión. Lo que quedaría pendiente sería la ley de moratoria que está vigente y que fue aprobada por la Asamblea. Para empezar, habría que tener una mayor participación de la ciudadanía, creo yo, en la parte de si se va a reactivar la mina. ¿Cuáles serían para usted las consideraciones que deberíamos de tener? Yo creo que ser consecuentes a nivel personal, ser consecuentes con lo que ya nosotros hemos dicho o con nuestro actuar desde inclusive antes de ser candidatos, donde estuvimos presentes en esas protestas y al final el compromiso con la ciudadanía, o sea, hay que reconocer que el poder emana del pueblo y si el pueblo lo que solicita es la no apertura de la mina y estas protestas se encaminan en esa dirección, nuestro apoyo estará y siempre estará de la mano del pueblo. ¿Cómo podemos realmente medir lo que quiere el pueblo en respecto al tema de la mina? Yo creo que con manifestaciones como las de ayer
No, porque no es todo el una mundo va a manera... las manifestaciones. Cuando las manifestaciones se hacen de manera pacífica, tienen muchísima más presencia de otros grupos de la población que también... Pero no es toda la población que participa, puede ser un que hay grupo más gente que está heterogéneo, más de ¿sabes? acuerdo o que no está de acuerdo. Hay gente que está sufriendo mucho las consecuencias del cierre de la mina en tema económico. Por supuesto. Tal vez usted estaría de acuerdo con esperar el dictamen de una auditoría ambiental integral de una empresa internacional y de ahí actuar. Yo creo que, como te dije, debo ser consecuente también con inclusive antes de ser candidato y lo que me trajo aquí, o sea que de pasar por la asamblea, definitivamente que no estaría contando con el apoyo de este servidor. O sea, usted definitivamente no está de acuerdo con la actividad minera en el país. No quiere actividad No estoy minera. de acuerdo con la actividad. No quiere actividad minera. ¿Cuál sería la solución entonces para lo que hay ahorita mismo en Donoso? Yo creo que el Ministerio de Trabajo debería encaminar muchos esfuerzos en mitigar a la población que, como dices, ha perdido sus empleos, buscar otros tipos ¿Y cómo haríamos para enfrentar entonces las demandas internacionales multimillonarias en contra del país? Bueno, hay cosas que quizás tendríamos que empezar a evaluar cómo poder hacer esa contra tal vez de esas demandas, pero principalmente apegarnos a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, donde estableció que el contrato tenía 25 vicios de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que tal vez encaminar la estrategia en esa dirección. Legal, la estrategia legal. Totalmente. Quiero hablar un momento también acerca del proyecto Limpiemos Panamá, que es algo que usted ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Me gustaría saber qué avances tiene ahora. Bueno, actualmente lo que hemos podido hacer es que estamos convocando nuevamente a los voluntarios a que nos puedan apoyar en esta misión de limpiar nuestro distrito, San Miguelito. Nosotros estamos convocando todos los días sábados a una limpieza en el distrito. Estamos agarrando los pataconcitos y estamos recolectando la basura que está en los pataconcitos. Muchas veces son acumulaciones de 2 y 3 toneladas, pero bueno, esta es la continuación de un proyecto que inició en pequeño y poco a poco se ha ido desarrollando, Adelita. De hecho, en estos 10 meses he podido comprar un camión de basura, una compactadora pequeña, ahorrándome mis salarios como diputado y los puse a disposición de este equipo. Aproximadamente $38,000. ¿La compactadora? La compactadora, así es. Y entonces va con la compactadora por todas partes. Yo mismo manejando la compactadora junto a mi mamá y entonces nos vamos a los lugares que hay acumulaciones de basura. Claro. Y entonces, pues junto a los voluntarios lo recolectamos todo. Pero fue incluso una compactadora, nos salió en ese precio bastante económico para los precios de mercado porque la armé yo mismo junto a 2 amistades que conocen mucho de camiones. O sea, ¿de dónde la compró? Bueno, la compactadora como tal es un mecanismo que, como la palabra lo dice, compacta la basura y la comprime. Ese lo pedí en China y el camión lo compré aquí nacional. ¿Y lo adaptó? Y lo adapté, así es. Ahí tengo el video en redes donde estamos adaptando ambos sistemas. Una cosa, ¿y piensa hacer más? ¿Expandir eso un poco más? Es costoso, como te digo, tuve que ahorrar estos 10 meses de salario para poderlo... Pero todo el salario lo dedicó a eso. Básicamente sí. Entonces no cobró ningún mes por eso. Yo tengo la dicha de vivir con mis padres, entonces digamos que al tener esa ventaja, sí, yo tampoco, y nunca se me ocurriría exigir lo mismo de mis compañeros porque estamos todos en condiciones muy distintas. Cada quien tiene un proyecto diferente que quiere realizar. Eso entonces yo sí tengo esas ventajas y bueno, al aprovechar eso de que todavía vivo con mis padres, yo puedo ahorrar bastante. Ajá. Oiga, don Eduardo, pues felicidades. No, muchas gracias. Muchas gracias. Estás invitada también al proyecto. Yo me pongo ahí en las eso botas. Con mucho gusto, claro, 100%, por favor, cómo no, pues todo lo que sea para ayudar a la comunidad. Gracias, de verdad. Gracias Eduardo, por estar con nosotros y bienvenido siempre a tu casa. Hace tiempo no venía. Fue la primera entrevista que hice después de ganar contigo, recuerdas, así que apreciado. Hace mucho. Bienvenido siempre. Gracias, de verdad, de estar por nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.